Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi voz de clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña y mis pasos enderezó. Después dice: y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, bienaventurado es aquel que confía en él. Pacientemente Esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi voz de clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña y mis pasos enderezó. Aleluya. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, bienaventurado es aquel que confía en él. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi voz de clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña y mis pasos enderezó. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. Saludos a todos, Dios les bendiga. Saludos a los que no veo, pero que amo mucho de la iglesia, y a los que amo mucho también, que no son de la iglesia. Agradecemos que estén conectados a nuestro programa, y pues vamos a comenzar diciendo que Dios es bueno. Bueno es poco, buenísimo. Vamos a traer hoy el mensaje, un mensaje con el título de Una iglesia contaminada. Una iglesia contaminada. Una contaminación es algo que está en un lugar que no debe de estar, ¿verdad? Que daña el medio donde está. Y entonces cuando el agua tiene partículas, tiene minerales indeseables, o tiene bacterias, o decimos que está contaminada, ¿verdad? Así es que una iglesia contaminada quiere decir que ha permitido entrar muchas cosas que no debieran de entrar a la iglesia. Y leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al 10, lo siguiente. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el tema conforme a tu voluntad. Nos ponemos bajo la dirección, Señor, del Espíritu Santo. Pedimos que abras el corazón del que escucha y el entendimiento, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como usted ve en este pasaje de 1 de Pedro 2, del 4 al 10, hay dos tipos de personas. Los del verso 9 y 10, que son los que son pueblo de Dios, que entienden, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este tipo habla el pueblo de Dios, los que entienden. El versículo 7 y 8 de ese pasaje habla de los que no entienden, de los que no, que la palabra les es tropezadero. Para vosotros, pues, para los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra. La palabra. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, habla de Jesús, el verbo, la palabra, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. Entonces, el nombre de la persona de Jesús y la palabra se conectan de tal manera que a Jesús se le llama el verbo en el Evangelio de Juan. Ese mismo principio de los que entienden y no entienden, de los que desechan la verdad, los que no toleran la palabra y los que toleran la palabra y la reciben, está también en Juan capítulo 3, del verso 16 al 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahora viene la diferencia. El que en Él cree no es condenado. Primero habla de esos versos del que cree, que recibe, ¿verdad?, que entiende. Pero el que no cree, ahora viene la otra persona, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gran contienda del mundo es con la palabra de Dios, con la iglesia que mantiene fiel a la palabra de Dios. La meta es que no que dejemos de venir a la iglesia. No, reúnete todo lo que tú quieras ahí, pero no prediques, no resistas la mentira con tu verdad. No me hagas sentir mal con tu predicación bíblica. Entonces hacemos la paz. Entonces ahí es que vamos a desarrollar el tema de la iglesia contaminada, porque poco a poco la iglesia se ha ido acomodando al mundo y ha dejado la pureza del evangelio, ¿verdad? Entonces los que aman la luz, y la luz es la escritura, quiero que sepas, te tienes que dar cuenta que la luz es la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 de Corintios dice la Biblia, y leemos ya mismo aquí, 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 al 6, dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto. Vuelve a hablar lo mismo. Los que no entienden, no creen, resisten el evangelio. Esa es la gran lucha de las edades, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás en otras palabras, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el evangelio, la palabra es la luz del mundo, es alumbra, esa palabra alumbra, es lo que dirige la iglesia. La iglesia no puede claudicar en eso, pero precisamente sin darnos cuenta, muchas veces sutilmente se va alejando a la iglesia de los principios bíblicos y se van introduciendo conceptos y alianzas con el mundo. Y se empiezan a interpretar las cosas no filtrándolas por el carácter de Dios y su palabra, lo que está revelado en la Escritura, sino por los principios, la filosofía, las costumbres, los estilos de vida del mundo. Y entonces se quiere hacer un injerto en eso y lo que termina es una iglesia contaminada, una iglesia que no es el modelo que Dios estableció. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el mundo le compite con la iglesia para sustituir la palabra por otros principios, otras filosofías del mundo, otros estilos de vida. Y vamos a hablar de la cultura económica en la cual vive el mundo en este tiempo. La cultura económica. El mundo, desde la era de la Ilustración, que empezó principalmente en Francia, después pasa, eso fue el siglo XVII por ahí, después pasa a la siglo XVI y XVII, en esos dos. Después pasa a la era del gran progreso de la era industrial, siglo XIX, finales del XVIII, siglo XIX y principios del XX. Comienza la era industrial, donde se desarrollan primero las repúblicas diferentes con la cuestión de la era de la Ilustración que comienza en Francia, y después de eso viene una serie de descubrimientos como la máquina de vapor, la locomotora, todas esas cosas que hacen que se conviertan en Europa, Estados Unidos, en países industrializados. La gente se podía hacer rico ahora, empiezan a aparecer los multimillonarios de la nada, gente que entraba al negocio de las locomotoras y hacían los trenes y se hacían multimillonarios. O sea, y estaban los que entraban al negocio del petróleo, porque ahora se necesitaba petróleo para todas esas máquinas y se hace multimillonario. Los que entran a hacer automóviles, bicicletas, automóviles, la desmotadora de algodón, las telas, la industria de los tejidos. Entonces, la sociedad deja de ser una sociedad agrícola con comerciantes a ser una sociedad industrializada, y donde se empieza a abrir en el mundo en general en un apetito por ser próspero y tener dinero, y empieza a observarse cómo vive esa gente, cómo vive la gente que logra esas conquistas económicas, cómo viven los Rockefeller, cómo viven los Carnegie, cómo viven los Morgan, cómo viven toda esa gente. Entonces la nación empieza a ver en la economía, el sistema capitalista, la felicidad. Ahí es que está la felicidad. Y eso produce una nación con dos dioses. Dios y el Dios del dinero, que en el griego llamaba Mamón, Dios del dinero, un demonio. Entonces, esa combinación tiene el poder para desviar a la iglesia de sus principios, entra a la iglesia donde inclusive actitudes y principios equivocados antibíblicos se convierten en legítimos. Y hay toda una teología para justificar la riqueza como meta del evangelio. De hecho, hay una teología que se centraliza en la prosperidad y se ve la riqueza económica como algo que es posicional. O sea, es derecho que tú tienes. Nada de eso coincide con la Biblia. Pero ya no importa la Biblia, porque ahora tú acomodas la Biblia a el apetito por el dinero. Y la iglesia empieza a ser otra iglesia.
Entonces, el sueño americano, tiene que ver con economía, con dinero, con prosperidad, entra también a la iglesia. Algunos ejemplos que pueden darse de cómo la iglesia está contaminada con eso. Hablamos del evangelio de la prosperidad, pero por ejemplo, conceptos que yo me pregunto cuántos pastores y líderes entenderán este ejemplo que voy a tener y cuántos reaccionarían bíblicamente. Es un ejemplo bien dramático, bien dramático. Un ejemplo: viene una persona que es el que opera los puntos de drogas de la comunidad, de la ciudad, del país, ¿verdad? Y tiene millones de dólares, porque eso deja mucho dinero, y decide hacerle un donativo a una iglesia o a una denominación. Y dice: voy a darle este $1,000,000, este $500,000 a una iglesia, a una denominación. Y él viene, visita a ese pastor, a ese líder, de lo que sea, y le dice: yo le quiero donar este $1,000,000 a la iglesia, este dinero. Entonces el pastor le pregunta: ¿y quién es usted? Porque usted hace eso, usted no viene a la iglesia. Y dice: no, yo soy el líder de los carteles de la droga en el área. Yo soy el líder de los sistemas de distribución de drogas en esta área, y pues siento regalar el dinero. Ahora, yo me pregunto cuántos pastores y líderes le dirán lo que le tienen que decir si piensan bíblicamente. Porque el concepto que nos enseña la Biblia es que lo inmundo, lo contaminado no entra al santuario de Dios. ¿Cuántos le dirán: mire, Señor, yo le agradezco su intención, pero yo le pido encarecidamente que usted considere en su salvación de su alma, ¿verdad? Y lamentablemente yo no puedo aceptar ese dinero que está manchado con la sangre de jóvenes asesinados, con jóvenes que están arrastrados por las calles, hogares destrozados, madres destrozadas por hijos que están perdidos en el mundo. Y ese dinero no puede entrar en las arcas de la iglesia. Eso sería pensar bíblicamente. Si usted analiza lo que enseña la Biblia, lo que es la santidad de Dios, que el sacerdote no podía entrar nada más que una vez al año al lugar santísimo y con la sangre, y tenía que purificarse primero, que solamente los levitas podrían cargar el arca, porque nadie que no fuera levita lo podría cargar, que el cordero que se sacrificara tenía que ser perfecto. No, eso no tenía nada que ver con la santidad del sacerdote, eso no era la santidad de los levitas, no era la perfección del cordero. Todo eso señalaba a la santidad de Dios. Pero yo me imagino que como ya la cultura del dinero el dinero es bendición, y entonces lo espiritualizamos. No, porque yo esto lo utilizo ahora para el reino y para las misiones, y esto, sí, traiga la porquería, la inmundicia, tráigala para acá, yo la utilizo, yo la lavo acá. Pero eso no era lo que se hacía en la Biblia. De hecho, los hombres de Dios no pensaban así. Mira lo que pasa en Génesis capítulo 14. De hecho, eso lo quiso hacer el rey de Sodoma. Génesis capítulo 14, del verso 11 en adelante, dice la escritura, y leemos 14:11. Hay una guerra, de unos reyes se levantan, atacan a Sodoma. Allí vivía Lot, que era sobrino de Abraham, y se llevan cautivo al rey de Sodoma, llevan todas las riquezas y se llevan a Lot, el sobrino de Abraham, cautivo. Abraham organiza a sus criados, a su gente, que eran numerosos porque él era muy rico, y organiza un ejército y va y derrota a los reyes, eso, y rescata al rey de Sodoma y a Lot y todo, ¿verdad? Entonces ocurre este incidente, 14 del 11 en adelante. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Entonces dice: y recobró todos los bienes
y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, un rey. Sodoma representa la degeneración, la inmoralidad, la perversión en la Biblia. De hecho, una ciudad que fue destruida por Dios, que mandó fuego del cielo. Salió el rey de Sodoma a recibirle, porque había sido libertado por Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Te voy a dar todas las riquezas estas, el botín, el oro, todo te lo voy a dar. Agradecido porque lo había rescatado. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham dijo: yo no quiero el dinero de la prostitución, de la degeneración sexual, de las orgías, es el centro, es el bar del valle, es y yo no quiero ese dinero. Yo soy un hombre de Dios. Pero entonces, ¿cuántos tendrán la integridad de decir: ese dinero yo lo puedo usar? ¿Abraham podía usar todo aquello? Lo podía usar, pero no encontró apropiado que ese dinero mal habido, sucio, inmundo, esas riquezas fueran a parar a los brazos de un hombre de Dios. Pero esos principios suenan fanáticos, estrictos. Entonces viene lo pragmático. Ah, no, yo le quité el dinero al diablo. Mira, le quité el dinero al diablo, me dieron, ¿ves? Entonces, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que decía. Podía venir un sacerdote con una tonelada, 1000 kilos de oro. Yo quiero adorar ahí en el lugar santísimo. No, tú no puedes entrar ahí, pero yo le voy a dar al pueblo de Israel este 1000 kilos de oro. Pero es que tú no eres el sumo sacerdote. Tu presencia allí mancha la santidad de Dios. Entonces, ese concepto de lo que es la verdadera iglesia se está perdiendo. Hay demasiada gente. Mira, te puedo dar ejemplo. Que pasa mucho en mi denominación y en otras también. No voy a ver, pero pasa mucho. Cuando uno cree que el dinero es la bendición de Dios y no obedecer la palabra. Un ejemplo, se da mucho. Está este pastor, se da mucho en Estados Unidos, en mi denominación. Hay este pastor porque los pastores en las iglesias bautistas del sur no lo escoge la denominación, lo escoge la iglesia. Las iglesias son autónomas en muchos sentidos. Nosotros en nuestra organización, que somos los Southern Baptists, los bautistas del sur, las iglesias son autónomas y el que decide qué pastor es la iglesia, no es la denominación. Entonces hay un pastor que le va muy bien en una iglesia que él fue y le predicó. No tenían pastor, invitaron pastores a predicar, lo entrevistaron. No, yo he orado, yo siento que ustedes son mi gente, yo siento que ustedes son mi pueblo, yo siento amor por esta iglesia, yo sé que Dios me trajo aquí, yo he orado por esto. Y dice: pues mira, pues encontramos un pastor, gracias a Dios. Y pues llaman a ese pastor y lo ponen a pastorear. Ahí le va bien, la iglesia empieza a funcionar, a crecer. En el otro pueblo de al lado, en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en algún otro lugar, se queda una iglesia el doble o triple de grande, sin pastor. Se enteran de que hay un pastor que le va bien en una iglesia por allá y que
que predica muy bien, y entonces hacen contacto con este pastor que le dijo a esa iglesia que los amaba, que él había orado, que esa era la voluntad de Dios, que él estuviera ahí, que estaba ahí porque Dios lo había enviado ahí. Y entonces lo llaman y le dicen: mire, pastor, usted está pastoreando. Sí, yo soy el pastor de aquí. Pues mire, nosotros estamos sin pastor y pues tenemos una oferta. Le vamos a dar 2 veces el sueldo, le vamos a dar pago de casa y gastos de gasolina y de esto y lo otro. Y entonces ¿y qué pasa? Que en gran número de ocasiones ese pastor en el próximo culto se está despidiendo de la gente que él dijo que amaba, de la gente que él dijo que Dios le había enviado a cuidar y a pastorear, para ir a pastorear a otro lugar, porque él cree que él tiene 2 derechos: el derecho a pastorear y el derecho a progresar. Si usted cree que tiene esos 2 derechos, usted está detrás, y no es que usted no progrese, no es que su iglesia crezca y le pague más dinero que le paga antes, porque conforme al ingreso de la iglesia, pues el pastor le puede pagar a su pastor. No es eso, es que esa es su gente. Es como si yo me fuera para una tierra lejana, por alguna razón, para el ejército, me obligan a ir a algún lado y tengo que dejar mis hijos. No tengo, soy viudo, no tengo esposa, y consigo a mi mejor amigo, le digo: yo confío en ti, te voy a dejar mis hijos porque me tengo que ir, no tengo alternativa, y confío en ti, te los voy a poner en tus manos para que me los cuides en lo que yo vengo. Y cuando yo llamo al tiempo, dice: no, si él consiguió un trabajo mejor en otro lado y le dejó a otra persona por ahí, le dejó los hijos tuyos. Eso es espiritual. ¿Realmente un hombre de Dios tiene el derecho a cambiar de llamado, de lugar, por dinero? ¿Tiene eso fundamento bíblico? O que llamen a uno a presidir una denominación o lo que fuera. Si cuando esta iglesia teníamos 15 o 20 miembros, que fue lo que empezamos, me ofrecen a mí $50,000 mensuales para irme a pastor a otro lado, yo le decía a esa gente el próximo domingo: bueno, hermanos, yo me estoy despidiendo porque ustedes son 20 o 30 nada más, apenas me pueden pagar para vivir un poquito y allá me van a pagar un montón. ¿Pero qué es eso? Vemos entonces cómo el concepto que le da la sociedad dinero entra a la iglesia, de tal manera que se evalúa muchas veces el éxito de las denominaciones por cómo están las finanzas. No cómo estamos con Dios, sino cómo están las finanzas. Entonces, vemos que esa iglesia que se ha producido es una iglesia contaminada. El Salmo 24 dice, aquí lo tengo, Salmo 24 del 1 al 6 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ha llegado el momento que el bienestar de la denominación conflige con la voluntad de Dios o con la iglesia en muchas situaciones. Otra cosa que pasa es que la iglesia empieza a buscar el apoyo de los grandes de la sociedad. Puede ser que yo fui a predicar a una iglesia en Nueva York, que había una persona allí, una iglesia pequeña, en un sitio que se llama Queens. Y había una persona allí que era el mecenas de esa congregación, era el hombre que si el fulano, no voy a decir el nombre por supuesto, esa persona, mire, nos regaló una silla y aquel equipo de sonido. Y entonces el tiempo que yo estuve allí hablaron más del hombre rico de la congregación que de Cristo. Lo tenían aquí en la palma de la mano. Eso no se hace. Eso lastima.
eso primero divide el cuerpo. Usted está haciendo acepción de personas. ¿Y por qué no menciona a la señora que trabaja limpiando casas allá en Nueva York? ¿Por qué no menciona al otro que es chofer de taxi? Tiene que ser a ese señor. ¿Qué es eso? Ah, no, pero eso me conviene para que siga dando. Astucia del mundo. Eso es astucia del mundo. La iglesia contaminada. La iglesia contaminada. Mira lo que le pasó a Ezequías. Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo, deja ver, 20. En Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 12 en adelante. Dice así. Y Ezequías es un gran rey, un hombre bueno. Pero cometió un grave error porque tenía mucha prosperidad, estaba bien orgulloso de mucho oro y riquezas que tenía, y cometió un error dejando entrar a la gente de Babilonia a la intimidad de la casa real del pueblo de Dios, para tener contacto con los grandes de Babilonia, para jactarse de su riqueza. No sé qué pasó por el corazón de Ezequías, para tener una relación que le ayudara, ¿verdad? Que tener el favor de los poderosos babilonios, los caldeos. Y dice que, mira lo que hizo Ezequías. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. O sea, yo metí a los enemigos del reino, los babilonios, los metí a todas las intimidades y a participar de las cosas de los tesoros del reino. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías el profeta dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El tener favor de los poderosos e incrustarlos en el reino, en las cosas de la iglesia. Que la iglesia funcione por la opinión de los que no son cristianos, pero que son poderosos. Que yo me calle y no diga la verdad, porque no me conviene ofender a los poderosos. No fue lo que hizo la iglesia primitiva, no es lo que está haciendo la iglesia perseguida en China, en África, en todas partes. No, se está haciendo en Occidente. Amoldar mi mensaje y callar aquello que molesta a los que no son cristianos. Entonces, dejo la espada de la palabra para hacer relaciones públicas. Iglesia contaminada. Contaminada hasta las orejas. Contaminada a las orejas. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos caminando en dirección contraria a lo que el espíritu de la palabra nos enseña, porque la cultura nos absorbe. La astucia que aprendemos la trasladamos acá y empezamos a funcionar de esa manera. Mira, fíjate el contraste con Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos son llevados cautivos por los babilonios, la gente, los caldeos.
llevados cautivos. Y ellos inmediatamente detectan que están entrando a un reino pagano, enemigo de Dios, idólatra. Y dicen, nosotros ni aquí vamos a comer, porque esa comida aquí la sacrifican a los demonios y a los ídolos. Y esa carne que ellos, no era que ellos eran vegetarianos, era que la carne que se comía en el palacio del rey era sacrificada a los ídolos. Y ellos dijeron, no vamos a comer de eso. Les costó. Cuando a alguien se le ocurre para perjudicar a Daniel y a los amigos de Daniel que había que adorar al rey, y había que adorar la estatua, y había ellos dijeron, no lo vamos a hacer. La palabra de Dios no nos permite eso. Pues entonces vienen los que tuvieron que pasar el horno de fuego, le echaron a los leones. O sea, entonces ellos mantienen centrados en la voluntad de Dios y en la palabra, porque sabían que estaban en contacto con un reino pagano. Pero nosotros estamos viviendo en un reino pagano. Un reino pagano. Actualmente la iglesia se criminaliza. Se presenta como algo indeseable de gente fanática, que la meta es la destrucción de la iglesia. No te creas que las metas son leyes ahí. No, la meta final es la destrucción de la iglesia, porque eso se gesta en el trono de Satanás. Pero entonces tú te das cuenta de que hay gente que entendió y pagó el precio. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, del verso... Hebreos 11 del 24 al 27, que dice, mira Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿tú sabes lo que dejó atrás Moisés? Él era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Era nieto entonces del hijo de Faraón. Era nieto de Faraón. Tenía tenía acceso a todos los placeres de aquel mundo lleno de orgías, todas las mujeres que él quisiera, todo el oro. Era un príncipe. Pero él detecta, su madre, que fue la que lo crió, como nodriza, le enseñó, y él detecta el paganismo, la idolatría, y dice, y él retó eso porque se sostuvo como viendo al invisible. Perdió todo. 40 años después de eso estaba todavía cuidando ovejas. Allí fue que tuvo la experiencia de la zarza ardiente, cuidando ovejas allá en una tierra desértica, un hombre que era príncipe. Y después otros 40 años más en el desierto, por obedecer a Dios. Nunca fue grande, nunca fue rey, nunca nadie lo encumbró. Fue el líder de un pueblo que sufrió y murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero vivió por los principios de Dios. Entonces la iglesia claudica. Cuando lo terrenalmente conviene a una denominación o conviene a una iglesia. ¿Cuánta gente está? Aquí ha habido un atropello de la iglesia por los últimos 20, 30, 40 años. De parte de los gobiernos de turnos de los partidos que han estado en el gobierno, que son 2. Hasta ahora, lo último en el Código Civil que acaban de aprobar. ¿Y dónde están las voces de los que tienen mucha gente en denominaciones gigantescas? ¿Dónde están? Reunidos como Ezequías, buscando el favor de los grandes. ¿Dónde están los pastores de iglesias grandes que antes hablaban y que ahora se tragaron la lengua? Porque no le conviene a la iglesia, porque no le conviene a la denominación. Pero cuando el evangelio fue dado para conveniencia, le convino a Moisés ser fiel, le convino a Daniel ser fiel, terrenalmente hablando. Seguro que no. Le convino a la iglesia primitiva
morir como moscas, quemados, tirados a los leones, viviendo en catacumbas. ¿Les convino? Seguro que no. ¿Le conviene a los cristianos de la China resistir el comunismo y el ateísmo y ser fieles a Cristo? Seguro que no. Los han matado como moscas, los han metido presos, pero ellos están haciendo la voluntad de Dios. Pero la iglesia está contaminada. Yo prediqué en la convención de mi denominación, una de las, se dio en Orlando hace ya como más de 10 años, yo creo. Y me pusieron a dedicarle a las iglesias hispanas, son los pastores de las iglesias hispanas. La denominación nuestra es la más grande en Estados Unidos, con 44,000, 45,000 iglesias, los Bautistas del Sur. Me pusieron y yo dije, bueno, un pastor, un jibarito de acá de Puerto Rico, le va a predicar allá, en la convención a los hispanos. Allí estaba el presidente de North American Mission Board, de nuestra denominación, con audífonos, que iban a traducir. Y pues, yo tuve la osadía de poner un ejemplo. Y de por qué la iglesia, mira el tema que yo escojo, por qué la iglesia está como está. Ay, santo, ahí me meto en problemas. Y yo hice un ejemplo. Puse un ejemplo sencillo. Dije, yo quiero saber, vamos a evaluar el liderato de las iglesias y usted evalúe la suya, de la suya. ¿Cuántos pastores, maestros de escuela bíblica, presidentes de convenciones, de denominaciones, líderes conciliares, pastores, diáconos, gente que son el core, el corazón de las iglesias y de las denominaciones? Tienen un hijo, le puse este ejemplo, tienen un hijo que es un brillante, que se crió en la iglesia, el hijo de ese líder denominacional, de ese pastor, de ese presidente de la junta, presidente de una denominación. Tiene un hijo brillante que saca unas notas estupendas, a tal punto que está estudiando premédica, tiene unas notas perfectas, 4 puntos, decimos acá, y le ofrecen una beca con todos los gastos pagos para estudiar medicina. Él viene y se lo dice a su papá, se lo dice a la iglesia: mira, mi hijo lo acaban de dar una beca completa, no tiene que pagar nada para estudiar medicina. Gloria a Dios, y todo el mundo celebra. Y pues para celebrar no hay problema, eso se celebra, ¿no? Pero el muchacho se crió en la iglesia, amó al Señor, ama al Señor, y dice, pues yo tengo que orar por esto. Y se pone a orar. Y cuando está en oración, el Señor le habla a este muchacho. Dice, mira, yo no te... y no es nada malo en ser médico, escuche, necesitamos médicos, y muchos que se necesitan ahora. Pero esto es un ejemplo. Dios le dice, no te quiero de médico, yo te quiero que tú seas misionero. Que yo te quiero separado desde tu vientre para que tú me lleves la palabra por el mundo y seas misionero. Y el joven dice, Dios me habló, que bueno, va donde el papá, ¿sabes qué? No voy a estudiar medicina, Dios me habló, papá, Dios quiere que yo sea misionero. ¿Cuántos líderes y pastores van a brincar de alegría? Porque aman a Dios, se supone, y ahora su hijo va a ser misionero. Hoy, ¿cuántos pastores y líderes le van a decir, muchacho, tú estás loco? O van a ser más diabólicamente astutos y le van a decir, mira, es una cosa, tú estudias primero medicina, eso es para que se le olvide lo de misionero. Tú estudias primero medicina, y si después que te gradúes quieres ser misionero, pues no hay problema conmigo. Yo le dije, eso revela el corazón de la iglesia. Un líder sacando a su hijo de su llamado espiritual por dinero. ¿Pasará eso? ¿Dónde está el corazón de Moisés? ¿Dónde está el corazón de José? ¿Dónde está el corazón de Pablo? ¿Dónde está el corazón de Job? ¿Dónde está el corazón de Abraham? ¿Dónde está el corazón de Daniel? ¿Dónde está el corazón de Juan? La iglesia está como está, porque no se parece nada a la iglesia que Dios diseñó.
no le conviene muchas cosas, pero el Evangelio no fue hecho para conveniencias, ni para progresos, ni para triunfos terrenales. El Evangelio fue diseñado para obediencia, tomar una cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la iglesia se contamina, pues deja de ser la iglesia que Dios diseñó. Mira, en el año 313 después de Cristo, un rey llamado Constantino promulgó el edicto de Milán. En ese edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, Constantino decreta el cristianismo con la religión oficial del Imperio Romano. Una iglesia perseguida por 3 siglos, una iglesia que había sufrido mucho, lo habían matado, lo habían quemado en las hogueras, todavía se perseguía a los cristianos, se torturaban. Bueno, de momento se encuentra con el favor del rey, que muchos dicen que nunca se convirtió, que fue una movida política de Constantino, porque el cristianismo estaba creciendo. Entonces, ¿era para celebrar? Sí, claro, se acabaron de estar escondidos viviendo en los cementerios debajo de la tierra, se acabaron las torturas, se acabaron las cárceles, se acabaron los latigazos, se acabaron las estar quemándose en las hogueras. Ahora estamos en el favor del rey. ¿Qué pasó? Ahí la iglesia, eso fue una gran bendición. La iglesia hace alianza con los paganos romanos. Ya los líderes, los líderes de las iglesias no estaban huyendo, ahora estaban sentados en los banquetes con los grandes del Imperio Romano. Empieza a aparecer las jerarquías en la iglesia, que era una iglesia que hablaba que estaban todos unánimes juntos. Nadie, ¿verdad? Jesucristo les enseñó a ser lavadores de pies a los apóstoles. Ustedes no es para que se pongan grandes, para que le besen las manos. Miren, si ustedes son como los demás, tienen una autoridad, pero son iguales que los demás. O sea, la iglesia empieza a cambiar, empieza a llegar el oro, empiezan a construirse grandes templos. Entonces viene el sincretismo, ¿ve? Donde se unen 2 filosofías antagónicas en una. Viene entonces, dice, miren, empiezan a llegar romanos, porque ahora era la afición del imperio, a llegar romanos, inconversos también, me imagino, a las iglesias, ¿verdad? Y entonces viene el conflicto. Ellos están acostumbrados a tener una experiencia visual de sus dioses. Ellos tienen una experiencia visual de sus dioses, sean por la descendencia de los babilonios, de los asirios, de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Todos ellos tenían ídolos que idolatrar. Estatuas. Dice, vamos a hacer una cosa. No pongamos dioses de Zeus, de Júpiter, de nada, no. Pero vamos a hacer estatuas para que ellos se sientan bien. Vamos a hacer estatuas de María, de los apóstoles, de esto, de verdad. Es que es lo mismo que adorar a Zeus. O sea, postrarse delante de una estatua de Pedro, de cualquier ser humano, es lo mismo que adorar a Zeus o a Júpiter, porque eso es idolatría. Y la Biblia no dice que aún lo que está en el cielo no se puede hacer una imagen, dice la Biblia, ni de lo que está en el cielo. ¿Qué pasó? La iglesia poderosa de 200 y pico de años murió, y empezó la iglesia que nos llevó a la Edad Media, al oscurantismo de la Edad Media. Porque cuando la iglesia se contamina, deja de ser la iglesia de Dios y se convierte en un instrumento del enemigo. Eso es triste. Es difícil desprogramarse del mundo, de la influencia del mundo, para ser como un niño de corazón. Porque la religión se puede convertir en nuestro enemigo. Fue el enemigo de los fariseos y los saduceos. Su religión fue más que nada, no le permitió ver la pureza de Cristo. Estaba oscurecida por los ritos y las costumbres y las leyes. Y no se dieron cuenta quién era el que estaba allí. Pues puede llegar el momento que perdamos conciencia de la presencia de Dios y tengamos cultos. Sigamos haciendo lo mismo, cantando, dando alabanzas, vacíos.
y con el Espíritu Santo contristado, porque la sociedad está determinando cómo es la iglesia, no la palabra de Dios. Y eso no fue diseñado de esa manera. Es difícil desprogramarse para ser como un niño de corazón, como dijo Jesús. Es bien difícil. Pero así fueron los que alcanzaron dimensiones espirituales. Los que alcanzaron dimensiones espirituales fueron como niños. De hecho, Jesucristo alaba ese corazón en Lucas capítulo 10. Mira, está hablando de 70 hombres que ni los menciona por nombre. Capítulo 10 del verso 17 en adelante. Eran discípulos de Jesús, pero como eran más lejanos que los 12 apóstoles, no se les mencionan los nombres de ellos. Los 70 eran anónimos, gente del pueblo. ¿Cómo eran los apóstoles? Gente de pueblo, pero que creyeron de Jesús con todo su corazón, igual que los apóstoles, excepto Judas. Y dice que esta gente volvieron los 70, fueron a predicar. Volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos empezaron a notar que pasaban cosas milagrosas porque fueron sinceramente, no eran teólogos, eran gente que creyó. Y fue y reprendía a los demonios salían. Y dice Jesús, yo le dije a Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ustedes allá y yo estoy viendo acá como la pela que ustedes le están dando al demonio. Yo lo voy a caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira lo que le dijo Jesús a esos 70. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué puede hacer la iglesia niña? No de conocimiento, sino niña de corazón. La iglesia que no se contamina, que no está buscando el favor, que no está dejando entrar a los enviados de Babilonia a que intervengan con las cosas, que se levantan en contra de la mentira y del pecado. No importa qué importancia tenga el que lo está diciendo, sea el presidente de la nación, sea gobernador, sea legislador, sea el que sea. Si está en contra de la palabra, te voy a señalar y me tienes a mí en contra, porque yo fui llamado a este ministerio para defender la palabra de Dios. Por eso es que los primeros discípulos tenían este tipo de comunión, porque ellos supieron ser como niños. Dice del verso 43 en adelante. Y sobrevino, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. La iglesia es poderosa. No tenían nada. ¿Sabe cómo ellos llegaron allí? ¿Sabe cómo esa iglesia llegó allí a ese aposento alto donde ocurrió el Pentecostés? Llegaron sin esperanza, vacíos de toda esperanza terrenal. No podían confiar en los hebreos, que eran su pueblo, porque fueron hebreos los que subieron allí. No pudieron confiar en los hebreos, porque los hebreos los veían como herejes, traidores a la religión de los padres, y habían llevado a Jesús a la cruz junto con los romanos. Así que los hebreos no querían saber no podían ni quizás ni ir a la cristiano, aquí no puedes entrar. Y no tener participación en la vida religiosa de un hebreo, eso era el centro de la vida de ellos. No querían saber de los cristianos. No podían depender de los romanos, porque los romanos los veían como herejes,
como hereje a la religión romana, lo veían como traidores, enemigos, revolucionarios, peligrosos para el reino. Y no podían confiar en ellos mismos porque habían huido, habían dejado solo a Jesús. Que ellos subieron así con un sentido de desvalidez. Señor, aquí estamos. No podemos hacer más nada que esperar, porque no tenemos nada que dar. Nadie en la tierra nos puede defender. No tenemos alianza con nadie. Hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor. Y aquí estamos esperando. Y allí descendió con poder el Espíritu Santo y se llenó aquel lugar de la presencia de Dios. Y aquella iglesia que bajó de aquel aposento alto para ser perseguida, asesinada, quemada en hoguera, salió dispuesta a pagar el precio y a defender la palabra de Dios y a predicar el evangelio de Jesucristo sin alianzas con el mundo. Pero la iglesia está contaminada. No te dejes contaminar tú el corazón, por favor. No te dejes contaminar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Tus manos ponemos, Señor, este llamado. Si tú nos has estado escuchando, es tiempo de que rompas toda timidez y respondas al llamado a recibir a Cristo. Los teléfonos de la iglesia, el 787-843-6400. Estamos toda la semana aquí por las mañanas hasta el sábado, de lunes a sábado. Puedes llamar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.